Se dice que los dioses juegan con la vida de los hombres, pero nadie sabe a qué juegan, ni por qué, ni quiénes son los peones, ni cuáles son las reglas del juego. Es mejor no especular. El trueno retumbó y volvió a retumbar una y otra vez. Ahora salgamos por unos momentos de las lluviosas calles de Amorpo y viajemos por las nieblas matutinas del disco, para concentrarnos en un joven que se dirige hacia la ciudad con toda la inocencia, sinceridad y buena voluntad de un iceberg a la deriva hacia un yate de recreo. El joven se llama Zanahoria. No es por causa de su pelo, que su padre le ha cortado al cepillo por motivos de higiene. Es por causa de su forma. Es esa forma que solo se obtiene con una vida sana, comida saludable, aire limpio, de las montañas a pulmones llenos. Cuando flexiona los músculos de los hombros, otros músculos tienen que apartarse antes para dejar paso. También lleva una espada, que le fue entregada en circunstancias misteriosas. En circunstancias muy misteriosas. Pero por sorprendente que parezca, esta espada no tiene nada de inexplicable, no es mágica, no tiene nombre. Cuando la esgrimes no sientes una corriente de poder, solo agujetas. Es una espada tan usada que se ha convertido en la esencia de una espada, un trozo de metal muy largo, con bordes muy afilados y no tiene un destino escrito a lo largo de toda su hoja. Es, desde luego, una espada única. El trueno retumbó. Las alcantarillas de la ciudad eructaron suavemente mientras los desperdicios de la noche corrían por ellas, en algunos casos protestando débilmente. Cuando la corriente llegó a la figura tendida del capitán Vimes, el agua se dividió y fluyó en torno a él en dos ramales. Vimes abrió los ojos. Tuvo un momento de paz vacía, hasta que los recuerdos lo golpearon como un martillazo. Había sido un mal día para la guardia. Para empezar, asistieron al funeral de Herbert Gaskin. Pobre Gaskin, pobre. Había violado una de las reglas fundamentales de la guardia, y no era la clase de regla que alguien como Gaskin pudiera romper dos veces. Así que lo bajaron a la fría tierra embarrada, mientras la lluvia tamborileaba sobre su ataúd, sin que nadie hubiera acudido a llorarlo, aparte de los 3 miembros supervivientes de la guardia nocturna, el grupo más despreciado de toda la ciudad. El sargento Colon había llorado a moco tendido. Pobre Gaskin, pobre. Pobre Vilmes, pensó Vilmes. Pobre Vilmes, pobre. Tirado en un canalón. Pero claro, allí es donde empezó. Pobre Vilmes, pobre. El agua le corrió bajo la cota de malla. Pobre Vilmes, pobre, viendo pasar la basura del agua. Seguramente hasta el pobre Gaskin, pobre, disfrutaba en aquellos momentos de una visión mejor. A ver, después de salir del funeral se había emborrachado. No, no era exactamente eso. Faltaba un adverbio. Se había emborrachado más. Eso era, porque el mundo entero le daba vueltas, como si lo viera a través de un cristal distorsionado. Y solo conseguía enfocarlo correctamente a través del culo de una botella. Pero había algo que olvidaba. Ah, sí, era de noche, hora de entrar en servicio, aunque Gaskin no estaría de servicio. Necesitaba un nuevo compañero. Ya se lo habían enviado. Algo de una carta, intentó recordar. Pronto se rindió y se dejó caer de nuevo. El agua siguió corriendo en torno a él. Arriba las letras iluminadas chisporroteaban bajo la lluvia. El aire puro de las montañas no era lo único que había proporcionado a Zanahoria su imponente físico. De hecho, de criarse en una mina de oro explotada por enanos y trabajar 12 horas diarias empujando vagonetas hasta la superficie, seguramente había contribuido en algo. Caminaba encorvado. Eso es lo que le pasa a uno cuando se cría en una mina de oro explotada por enanos, que piensan que 1,50 m es una buena estatura para el techo. Siempre había sabido que era diferente. Para empezar, siempre tenía más chichones que nadie. Y un día su padre se acercó a él, o mejor dicho, se acercó a su cintura, y le dijo que, en realidad, no era como había creído siempre, un enano,
Es terrible tener 16 años y descubrir que te has equivocado de especie. No hemos querido decírtelo antes, hijo, suspiró su padre. Pensamos que crecerías sin darte cuenta. ¿Sin darme cuenta de qué?, inquirió Zanahoria. De que crecías. Pero bueno, ahora tu madre opina. Bueno, los dos opinamos que ya es hora de que te vayas a vivir entre los tuyos. Es decir, no nos parece justo tenerte aquí acurrucado, privado siempre de la compañía de los de tu propia altura. Su padre se retorció la correa de cuero con que se sujetaba el casco, señal inequívoca de que estaba preocupado. Añadió, para vosotros sois los míos, exclamó Zanahoria la desesperada. En cierto modo sí, claro, asintió su padre, pero en otro cierto modo, que por cierto es mucho más preciso, ¿no? Es por cosas de eso de la genética, ¿entiendes? Así que la mejor sería que te marcharas a ver un poco el mundo. ¿Cómo, para siempre? Oh, no, no, claro que no. Vuelve a visitarnos siempre que quieras. Pero bueno, un chico de tu edad metido aquí abajo no está bien. Ya sabes, o sea, ya no eres un niño. Tienes que pasarte la mayor parte del tiempo de rodillas. Y eso no está bien. Entonces, ¿cuáles son los míos?, preguntó Zanahoria. El viejo enano respiró hondo. Eres humano, dijo. ¿Qué? ¿Como el señor Barnesy? El señor Barnesy tenía un carro de bueyes y subía por los caminos de la montaña una vez a la semana para venderles cosas a cambio de su oro. Soy de la gente grande. Mides 1,80 m, hijo. Él solo mide 1,50 m. El enano volvió a retorcerse la correa de cuero del casco. Ya ves. Sí, pero quizás lo que pasa es que soy alto a mi altura, insistió Zanahoria, a la desesperada. Al fin y al cabo, si hay humanos bajitos, ¿por qué no puede haber enanos altos? Su padre le dio unas palmaditas de consuelo en las rodillas. Tienes que enfrentarte a los hechos, hijo. Estarás mucho más cómodo arriba, en la superficie. Lo llevas en la sangre. Además, el techo no está tan bajo. Bajo el cielo no te seguirás dando esos golpes en la cabeza, añadió para sus adentros. Un momento, dijo Zanahoria, con su frente sincera fruncida ante el esfuerzo de sus cálculos. Tú eres un enano, ¿no? Y mamá también es una enana. Así que yo debería ser un enano. Son hechos de la vida. El enano suspiró. Había albergado la esperanza de esquivar aquel tema, tal vez aplazarlo durante unos meses e írselo insinuando poco a poco. Pero se le había acabado el tiempo. Siéntate, hijo, indicó con amabilidad. Zanahoria se sentó. La cosa es que, en fin, tartamudeó cuando el rostro grandote y sincero del chico estuvo un poco más cerca del suyo. Te encontramos en el bosque un día. Gateabas cerca de uno de los senderos. La correa de cuero se soltó, el rey tomó aliento y siguió hablando. O sea que, como verás, unos carros, como ardiendo, como si dijéramos, y gente muerta, eso, sí, gente muy muerta. Por eso de los bandidos. Aquel invierno fue malo y todos bajaban de las montañas, así que te recogimos. Claro, y bueno, fue un invierno muy malo y muy largo. Ya te lo he dicho, y tu madre se acostumbró a ti, y bueno, nunca nos decidimos a pedirle a Barnesy que hiciera averiguaciones. Eso es todo. Zanahoria se lo tomó bastante bien, sobre todo porque no entendió ni la mitad. Además, que él supiera, encontrar a los niños gateando junto a los senderos era el sistema normal de reproducción de los enanos. A los enanos no se les considera lo suficientemente mayores como para explicarles el proceso técnico hasta no llegar a la pubertad. Muy bien, papá, suspiró, inclinándose hasta quedar a la altura de la oreja del enano. Pero, bueno, yo y... ¿Conoces a Minty, Machacarrocas? Es preciosa, papá. Tiene una barba tan suave.
como, como una cosa muy suave, y más o menos nos entendemos. Y sí, replicó el enano con voz fría, lo sé, su padre ha hablado conmigo, y su madre con tu madre, añadió para sus adentros. Y luego tu madre habló conmigo, o más bien me habló a mí. No es que no les gustes, eres un buen muchacho y un gran trabajador. Serías un estupendo yerno. 4 estupendos yernos. Eso es lo malo. Además, la chica solo tiene 60 años. No es correcto, no está bien. Había oído hablar de niños criados por lobos. Se preguntó si el jefe de la manada se habría visto en una situación tan violenta como aquella. Quizá tenían que llevarse a los críos a algún claro tranquilo y decir, mira, hijo, quizás te hayas preguntado por qué no eres tan peludo como los demás. Lo había discutido con Barnechie, un buen tipo, el tal Barnechie. También había conocido a su padre y a su abuelo. Ahora que lo pensaba, los humanos no duraban mucho. Probablemente era por el esfuerzo de tener que bombear la sangre tan arriba. Pues tienes un problema, rey, un buen problema, le había dicho el anciano mientras tomaban un trago en un banco junto a la boca del pozo número 2. Es un buen chico, desde luego, suspiró el rey, de carácter tranquilo, honrado. No es lo de que se dice inteligente, pero le mandas que haga algo y no para hasta haberlo terminado. Obediente. Podríais cortarle las piernas, sugirió Barnesi. Lo que nos causa problema no son sus piernas, replicó el rey con voz sombría. Ah, claro, bueno, en ese caso podrías. No, no, asintió Barnesi pensativo. Bueno, en ese caso quizás debáis enviarlo fuera una temporada, que se junte un poco con los humanos. Se acomodó en el banco. Lo que tenéis aquí, rey, es un pato, añadió con tono de entendido. No creo que deba decir eso. Ni siquiera se quiere creer que es humano. Un pato criado entre gallinas, un fenómeno científico que se da en las granjas. Se encuentran con que no pueden picotear el suelo y ni siquiera saben lo que es nadar. El rey escuchó con educación. Los enanos no se interesan demasiado por la agricultura. Pero lo mandas con los otros patos, deja que se moje un poco y ya no volverá a correr detrás de los gallos, te lo digo yo. Barnechie se acomodó de nuevo, bastante satisfecho consigo mismo. Cuando te pasas una gran parte de la vida bajo tierra, desarrollas una mentalidad un tanto literal. A los enanos no les sirve de nada las metáforas y los símiles. Las rocas son duras y la oscuridad es oscura. Su lema es: si empiezas a liarte en descripciones como aquella, te meterás en apuros. Pero, tras 200 años de hablar con humanos, el rey había desarrollado más o menos un agotador instrumental mental que le iba bastante bien para comprenderlos. Claro, que me lo dices tú. Te acabo de oír, señaló con tono racional. Ya me entendéis. Una pausa mientras el rey analizaba cuidadosamente las últimas frases. Lo que estás diciendo, empezó, sopesando cada palabra, es que deberíamos hacer que Zanahoria saliera afuera y fuera un pato entre los humanos, porque tú lo dices. Es un gran muchacho. Hay muchas posibilidades para un chico fuerte como él, señaló Barnesi. He oído que muchos enanos se van a trabajar a la gran ciudad, asintió el rey inseguro, y desde ahí envían dinero a sus familias, cosa muy encomiable. Pues ahí lo tienes, búscale un empleo en... Barnesi se detuvo, buscando inspiración. En la guardia, o algo así. Mi bisabuelo estuvo en la guardia, ya sabes. Es un buen trabajo para un chico. Me lo dijo mi abuelo. ¿Qué es una guardia?, quiso saber el rey. Oh, respondió Barnesi, con la vaguedad de alguien cuya familia no ha viajado más de 30 kilómetros durante las 3 últimas generaciones. Sirven para asegurarse de que la gente cumpla las leyes y todo el mundo hace lo que le dicen que haga. Es una ocupación muy apropiada, dijo el rey, que como era el que decía lo que todos debían hacer, estaba a favor de que todo el mundo hiciera lo que le decían que hiciera. Claro que no aceptan a cualquiera, siguió Barnesi mientras se rebuscaba en las profundidades de sus recuerdos.
Por supuesto, es un trabajo muy importante. Escribiría a su rey. Me parece que allí no tienen rey, solo alguien que les dice lo que tienen que hacer. El rey de los enanos se lo tomó con tranquilidad, puesto que para él el 97% de ser rey consistía en eso. Zanahoria también se tomó la noticia con calma, igual que cuando le decían que había que volver a abrir el pozo número 4 o cortar madera para hacer vagonetas. Todos los enanos son por naturaleza obedientes, serios, disciplinados y tranquilos, y su único defectillo es la tendencia, después de la primera copa, de correr hacia los enemigos gritando ¡ah! Y cortarle las piernas por las rodillas de un hachazo. Zanahoria no tenía motivos para ser diferente. Iría a esa ciudad, fuera lo que fuera una ciudad, y se haría un hombre. Según había dicho Barnesi, solo aceptaban a los mejores. Un guardia tenía que ser buen luchador, recto de pensamiento, palabra y obra, desde las profundidades de su anecdotario ancestral. El vendedor había extraído historias de persecuciones por los tejados a la luz de la luna, y terribles batallas contra felones de los cuales, por supuesto, su bisabuelo había derrotado, pese a que siempre lo superaba en número. Zanahoria se vio obligado a admitir que aquello parecía mejor que trabajar en la mina, y tras pensarlo bien, el rey escribió al gobernante de Ankh-Morpork preguntando respetuosamente si Zanahoria podría ocupar un lugar entre las guardias de la ley de la ciudad. En aquella mina rara vez escribían cartas. Se detuvieron todos los trabajos y el clan entero se sentó a su alrededor, guardando un respetuoso silencio, mientras el rey deslizaba la pluma por el pergamino. Había enviado a su tía a ver a Barnesi para que disculpara, pero a ver si podía prestarle lacre para sellar la carta. También envió a su hermana al pueblo, para pedirle a la bruja Ajostiernos un hechizo de ortografía. Luego pasaron meses y llegó la respuesta. Estaba un tanto arrugada, puesto que en las montañas del Carnero el correo se suele entregar a cualquiera que vaya en la dirección adecuada o más o menos, y además era muy breve. Decía que su solicitud había sido aceptada y que debía presentarse ante su superior de inmediato. Así, sin más, se asombró Zanahoria. Suponía que habría examen y esas cosas para ver si sirvo para el puesto. Eres mi hijo, replicó el rey. Se lo dije, ¿sabes? Salta a la vista que vales para el puesto. Seguro que te asciende oficial enseguida. Luego buscó un saco que tenía bajo la silla, hurgó entre sus contenidos y entregó a Zanahoria un objeto metálico, más semejante a una espada que a una sierra, pero por poco. Puede que eso te pertenezca por derecho, dijo. Cuando encontramos los carros, esto era lo único que quedaba, los bandidos, ya sabes, así entre tú y yo. Hizo una señal a Zanahoria para que se le acercara más. Pedimos a una bruja que te echara un vistazo por si fuera mágica, pero no lo es, dijo. Sin lugar a dudas se trataba de la espada menos mágica que había visto en su vida. Todas tienen un poco de magia, ya sabes, por eso del magnetismo, supongo. En cambio, esta está muy bien equilibrada. Se la entregó al chico y siguió buscando. Y luego también esto. Mostró una camisa, servirá para protegerte. Zanahoria la cogió con cuidado. Estaba confeccionada con la lana de las ovejas de aquellas montañas y era tan cálida y suave como los pelos de un cerdo. Era uno de los legendarios chalecos de lana que usaban los enanos, esos chalecos que necesitaban bisagras. ¿De qué me protegerá?, preguntó. De los resfriados y esas cosas, respondió el rey. Tu madre dice que te la pongas. Ah, y eso me recuerda algo. El señor Barnesi dijo que te pasaras por su casa cuando bajaras. Tiene algo para ti. Sus padres lo despidieron y se quedaron mirándolo hasta que se perdió de vista. En cambio, Mindy no. Qué cosa tan rara. Últimamente parecía haberlo estado esquivando. Había guardado en la mochila la espada, bocadillos y una muda limpia y tenía el mundo a sus pies, o más o menos. Llevaba en el bolsillo la famosa carta del patricio, el hombre que gobernaba en la ciudad grande y hermosa de Ankh-Morpork. Al menos así lo habían llamado su madre. Desde luego, había un dibujito impresionante en la parte de arriba, pero la firma decía algo así como Supino Carabato.
Pero, aún así, aunque no estuviera firmada por el patricio, sin duda la había escrito alguien que trabajaba para él, o al menos en el mismo edificio. Probablemente el patricio conocía la existencia de la carta. En términos generales, no de esta carta en concreto, quizá, pero seguramente sabía que existían las cartas.